Bien, ingeniero, buenas tardes. En esta oportunidad voy a comenzar a hablar sobre, lo que venimos tratando, ¿no? Los motores de inducción, motores asíncronos, ¿no? Que es lo mismo. En este caso vamos a ayudarnos de lo que es el libro de Fraile Mora, de Fraile Mora. Bueno, en este capítulo, en este caso es el 4. Vamos a tratar los temas de aspectos constructivos, funcionamiento, circuito equivalente del motor, algunos balances de potencia, el par de rotación, el diagrama del círculo, el arranque, el motor de doble jaula de ardilla, bueno, algunos problemas y veremos qué se puede hacer, ¿no? Como primera parte, eh, en esta parte vamos a tener que se publicaron, ¿no?, las primeras máquinas de inducción que primeramente publicaron en este año por el profesor Galileo y Nikola Tesla en 1888 en Italia. Y es Nikola Tesla en los Estados Unidos, ¿no? Ambos propusieron lo que es diseños, diseños de motores asíncronos, el cual nos ayudaba a nosotros más o menos a referenciarnos, darnos una idea de cómo más o menos que funcionaba, ¿no? Bueno, para la máquina asíncrona, una máquina asíncrona, en este caso en un motor eléctrico, vamos a tratar de definirlo como una máquina mecánica el cual funciona por un campo magnético giratorio. Que este campo magnético giratorio se da o se origina por el contacto que hay desde una fuente eléctrica con las tres bobinas que están desfasadas a 120 grados, el cual nos produce un campo electromagnético giratorio, que ese campo magnético giratorio induce una corriente eléctrica. ¿En dónde? En el rotor. El rotor puede ser de devanado o de jaula de ardilla. Este rotor, al estar inducido eléctricamente por un campo magnético, empieza a seguir el campo magnético mayor, que es de las bobinas. Empieza a seguir la velocidad del campo magnético mayor, pero he aquí que las velocidades tanto del campo mayor con el campo menor van a ser diferentes. O sea que la velocidad de giro del rotor nunca va a alcanzar la velocidad de giro del estator. Por eso se le conoce motor asíncrono. ¿Por qué? Porque las velocidades del rotor y del estator mayor son diferentes. Si fuera asíncrono, entonces para este motor no existiría un trabajo, un campo giratorio magnético. ¿Por qué? Porque las velocidades serían iguales y no habría campo magnético, ¿no? No habría un campo magnético y el rotor no seguiría una velocidad de giro. Bueno, aquí la diferencia de la máquina síncrona con los demás tipos de máquinas se debe a que no existe corriente conducida. La corriente que circula por uno de los devanados generalmente en el rotor se repele a la fue inducida por la acción del flujo del otro y por esta razón se denomina máquina de inducción. Ya. También recibe el nombre de máquinas asíncronas. Aquí lo que expliqué. Debido a que la velocidad de giro del rotor no es la de sincronismo impuesta por la frecuencia de la red. La importancia de la motora asíncrona se debe a su construcción simple y robusta, claro. Solo el bobinado está en las bobinas, ¿no?
valga la redundancia. También sobre todo el rotor del jaula de ardilla. La jaula de ardilla está compuesta por barras de cobre. Estas barras de cobre están cortocircuitadas. ¿Para qué? Para que estas barras, al momento de ser inducidas por el campo magnético y tengan corriente y tengan un campo magnético, puedan seguir la velocidad de giro. Sobre todo el caso de jaula de ardilla que las hace trabajar en circunstancias más adversas, dando un excelente servicio con un pequeño mantenimiento. Hoy en día se puede decir que más del 80% de los motores eléctricos industriales emplean este tipo de máquina, trabajando con una frecuencia de alimentación constante. Sin embargo, históricamente su conveniente más grave ha sido la limitación para regular su velocidad, y de ahí que cuando esto es necesario en diversas aplicaciones como la tracción eléctrica, trenes de laminación, entre otros. Bueno, en este capítulo comenzaremos analizando los aspectos constructivos de los motores, claro, asíncronos. Primero vamos a observar la forma del estator, los tipos de rotores que existen. También la caja de bornes. En la caja de bornes vamos a ver lo que son las conexiones que vamos a tener y que vamos a usar más adelante. Sus formas también forma de triángulo, forma de, de, de- de estrella. Su estudio luego Se estudia luego el principio de funcionamiento de motor asíncrono trifásico detallando que la acción de las fuerzas en el rotor se produce en las ranuras, no en los conductores. Bueno, las relaciones de Fein, la corriente, los devanados del estator, y se define el concepto de deslizamiento a partir de estos cálculos. Bueno, ya hasta aquí. Vamos a tener aquí, a ver, algunos aspectos constructivos de nuestro motor asíncrono. Bueno, como expliqué en la máquina de inducción, al igual que cualquier otro dispositivo de conversión electromecánica, ¿por qué? Porque convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Formado por un estator y un rotor, en el estator se coloca nuevamente el inductor, alimentado por una red monotrifásica. El desarrollo de este capítulo ya el funcionamiento y arranque de los motores monofásico. El rotor es el inducido y las corrientes que circulan por él aparecen como consecuencia de la interacción con el flujo del estator. Dependiendo del tipo de rotor, estas máquinas se clasifican en jaula de ardilla, que están cortocircuitadas, y el rotor de devanados, que son con anillo. A ver, el estator, apilamiento de acero. Acá nos da más o menos unas características del estator y del rotor. Del estator nos dice que está formado por un apilamiento de chapas de acero al silicio que disponen de unas ranuras en su periferia interior en las que se sitúa un devanado trifásico distribuido, alimentado por una corriente del mismo tipo, de tal forma que se obtiene un flujo giratorio de amplitud constante, distribuido sinuosidalmente por el entrellero. Bueno, acá algunas características. Está rodeado por la carcasa, tal como lo figura uno. Bueno, vamos a explicar luego. Ya. El rotor ahora está constituido por un conjunto de chapas apiladas, formando un cilindro que tiene unas ranuras en la circunferencia exterior donde se coloca el devanado. En el tipo, en forma de jaula de ardilla, se tiene una serie de conductores de cobre de aluminio puestos en cortocircuito, claro, por dos anillos. Lateral. Bueno, se aplica un método de fundición de aluminio con el que se producen al mismo tiempo las barras de rotor y los anillos laterales. Bueno, en esta imagen podemos observar el estator de un motor asíncrono. Bueno, la parte fija sería la circunferencia, y esta parte de aquí, esto de aquí sería en este caso el embobinado. Esto de aquí es nuestra caja de conexiones. Ahí vamos a ver más o menos cómo están desfasados nuestras bobinas, y cada uno tiene dos conexiones, ¿no? Conexión U, conexión B, conexión de doble, U1,
B1 de W1 y abajo tenemos B2 de W2 y U2. Creo que era así. Bueno, aquí tenemos una imagen de un rotor de jaula de ardilla. Estos de aquí son nuestras barras de cobre eh, que claramente son elementos que conducen la energía, ¿no? Y estos son, bueno, es la parte donde las barras están cortocircuitadas en ambos lados. Y esto ya se llama jaula de ardilla, ¿por qué? Porque parece una jaula de un hámster que juega ahí, que corre. Es un diseño similar. Ya que tenemos nuestro eje, ¿no? Bueno, aquí este sería el de salida, que genera un torque, un par de movimiento de giro, que es lo que como finalidad nosotros utilizamos para generar trabajo, ¿no? O generar en este caso movimiento. Bueno, aquí tenemos un rotor, pero ya no dejado de ardilla, sino de devanado con anillos. Aquí vemos nuestros anillos y algunas características también presenta este de aquí. Bueno, también este tiene en su interior conexiones de aluminio, de cobre, perdón, que permiten una mejor conducción o una mejor respuesta a la reacción mediante un campo magnético, ¿no? Y aquí también de igual manera genera un movimiento, un giro, que se utiliza en este caso finalmente como trabajo. Aquí tenemos las conexiones, como le expliqué hace rato. Tenemos U1, B1 y W1, de W2, U2 y B2. ¿Esto de aquí qué significa? Significa que, bueno, nosotros cuando vemos nuestras conexiones, nuestra caja de conexiones, solamente vemos los circulitos con los nombres. Mas no vemos esto de acá tipo resorte, no lo vemos, no. ¿Por qué? Porque esas conexiones están en el interior. Eso no se ven ahí. Para verlo tendrías que destapar todo. Eso significa que interiormente están conectadas las U, las B y las W. Interiormente. Bueno, aquí tenemos una conexión en triángulo. Bueno, una conexión en triángulo sabemos que empieza en U1, termina en W2, empieza en U1, luego vuelve a U2, empieza en B1, sigue a B2 y sale a B1, a W1 y sale a W2. Es como si hiciéramos así, miren. U1, U2. Bueno, aquí sale una línea. U1, U2. U2 viene de W1 a B1. B1 viene de B2. Ya, y de este interiormente está conectado así. Por eso que ya no se conecta. Interiormente está conectado. Y tendríamos nuestras tres líneas. Que le podríamos sacar de ahí o lo podríamos sacar de aquí. También, esas líneas nos ayudan a nosotros posteriormente a medir corriente, medir corriente de línea, corriente de fase, voltaje de línea y una conexión en estrella. En estrella sabemos que más o menos tiene esta forma, ¿no? No, no lo puedo dibujar por aquí, ya, por aquí. Más o menos una estrella. Ya, empezamos en 1, U2. 1, U2. Y aquí tenemos, podemos tener B1, B2, de W1, de W2. Podemos conectar, a ver, en este caso U1, U2, viene B2 de U2, B1, B2,
de W1 y W2. Bueno, aquí lo único que hace es sacar tres líneas de frente. En este caso saca línea de 1 que está acá, B1 que está acá, de W1 que está acá. No, bueno, este sería W2, W1 está acá. Y esto de aquí lo conecta en serie. Puedo conectar W2 con U2 y de aquí saco otro por acá. ¿No más? Bueno, eso más o menos lo vamos a seguir viendo. Son conexiones que se pueden hacer en nuestro motor para posteriormente hacer medidas, ¿no? Ya. Bueno, aquí bueno, nosotros sabemos que en una conexión en estrella, los voltajes serán diferentes, pero las corrientes serán iguales. En estrella, pero en triángulo sucede lo inverso. Las corrientes son iguales, perdón, los voltajes son iguales y las corrientes son diferentes. Bueno, aquí más o menos están las conexiones. Bueno, estas conexiones ya lo vimos. Más o menos esto de aquí es lo que nosotros tendríamos nuestras conexiones. Aquí sacamos en este caso nuestras tres líneas para triángulo y nuestras tres líneas para estrella. Vean que sigue este orden: B1 resistencia, B2 de W1 resistencia de W2, U1 resistencia de W2. Y aquí, a diferencia del triángulo, encontramos un neutro. Este neutro, bueno, en este caso igual no, pero en este caso es diferente, sigue otro recorrido B1, B2 y acá en el neutro puedo salir para U2 o puedo salir para W2. Y si salgo para U2 y U1, entonces me quedaría W2. Bueno, aquí tenemos el triángulo, cómo se podrían conectar. Por ejemplo, línea R, línea S y línea T. Para la línea 1 lo conectamos a la línea R, B1 a la línea S, W1 a la línea T. Y aquí un intercambio simplemente. ¿Por qué? Porque B1 vean que está en la línea en medio y acá B1 cambia la línea última. Es lo mismo, para estrella igual, es lo mismo. No, no afectaría porque son líneas, ¿no? Bueno, acá el principio de funcionamiento. eh, Sabemos que el número de nuestro flujo va a ser representado por 60 veces nuestra frecuencia entre el número de polos.
Este número de polos puede variar de acuerdo al tipo de, en este caso, de estator. Bueno, esto de aquí es más que todo. Aquí tenemos un producto cruz y un producto punto con nuestro eh, bueno, aquí tenemos el circulado de corriente por los conductores de rotor para hacer a los mismos una fuerza cuyo sentido se obtiene aplicando la ley vectorial de Laplace. Bueno, esto es más o menos lo que sucede, ¿no? Tenemos nuestro estator, tenemos nuestro rotor. El estator le genera un campo magnético a nuestro rotor, que el rotor, al ser inducido, intenta seguir el mismo giro del rotor, porque este ya viene girando, entonces este lo viene a seguir. Aquí está el funcionamiento y determinación del sentido de la fuerza de conducción dentro de un rotor. Aquí tenemos nuestra fórmula de nuestro deslizamiento, que no es más que nada la diferencia de nuestra velocidad sincrónica menos rotórica sobre la velocidad rotórica. Que en dado caso, si tenemos un circuito de un motor de inducción y si nos dicen a rotor bloqueado, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que no vamos a tener velocidad rotórica, o sea, nuestra velocidad será cero. Entonces, ya ahí aplicando fórmulas, vamos a tener que nuestras frecuencias van a ser iguales, tanto del estator como del rotor. A cámara. Fórmula de frecuencia del rotor va a ser igual a nuestro desplazamiento, deslizamiento por la frecuencia 1. Pero si nuestro deslizamiento es 1, ¿por qué? Porque nuestra velocidad rotórica será cero, entonces esta división de aquí nos da 1. Entonces las frecuencias son iguales. Y aquí tenemos una fórmula que es el valor eficaz de la fe inducida va a ser a esta constante o este número 4 cuantificado por nuestra constante, por nuestra frecuencia, por el número, en este caso por nuestro flujo magnético. Igual tenemos para el rotor, igual, porque hace rato era para el estator. Bueno, aquí tenemos esquematizado para cuando veamos más adelante circuitos equivalentes, más o menos va a tener esta forma de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso es del estator y esta parte del rotor. Tenemos resistencia reactancia del rotor, resistencia reactancia del estator. Tenemos un voltaje, una fuente de energía, tenemos una corriente que fluye por ahí, tanto del estator y del rotor, tenemos frecuencias y tenemos fe inducido. Aquí lo señala el estator y aquí lo señala el rotor que gira. Bueno, aquí tenemos fórmulas para un circuito equivalente de un motor asíncrono. Tenemos la fórmula de la corriente, que es nuestra fuente. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Esta de aquí. eh, este valor de aquí es una resistencia de carga que aparece. Se demuestra, claro, ¿no? Cómo sale. Aparece. Nuestra resistencia de carga no es más que nada que la potencia mecánica interna que hay en un motor. Porque recuerden que en un motor hay potencia de entrada y potencia útil. La potencia de entrada es la que sufre pérdidas en el cobre, en el núcleo, en el entrehierro, en el cobre del rotor. Y pérdidas misceláneas, que son pérdidas que no se
No se pueden clasificar y no se pueden nombrar. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas y simplemente se desprecian. Como puede ser por rozamiento, por ventilación. Y aparece nuestra resistencia de carga. Bueno, aquí tenemos esquematizado el desarrollo de circuito equivalente de un motor asíncrono. Tenemos cuando es rotor fijo, o sea, desplazamiento 1 ya lo expliqué. Aquí tenemos el circuito equivalente. Bueno, aquí lo que sucede es que simplemente eh, de acuerdo a nuestro deslizamiento vamos a obtener qué vamos a sumar, qué vamos a sumar. Nuestra resistencia de carga que va a aparecer por, o bueno, no, aparece nuestra resistencia de carga desde el comentado en nuestro circuito. Bueno, este reducido al estator se ha reflejado al estator, que simplemente se le... bueno, por aquí deberían aparecer acá, no, son unas fórmulas que se utilizan ¿para qué? Para reflejar lo que es tanto como veíamos el transformador, reflejamos el primero, reflejamos el segundo, aquí reflejamos al estator o reflejamos al rotor. Bueno, esto ya es el circuito simplificado o el circuito final, que tenemos una corriente en el hierro, una corriente en la reactancia y tenemos sus fuerzas magnéticas iguales. Tenemos la resistencia a carga que la mencionamos. Y bueno, simplemente aquí exacto y el aproximado. Creo que no se grabó la última parte, esta de aquí, de los circuitos reducidos, que eran las fórmulas que utilizábamos. Aquí tenemos fórmulas para tanto para la fuerza electromotriz, para corrientes, para impedancia, reactancia y resistencia de carga. Y bueno, los circuitos que el exacto y el aproximado que quedaría de esta manera. Esas son las fórmulas. Bueno, ahora sí vamos a ver. Vamos a ver en este caso los ensayos que se pueden hacer en un motor. En este caso podemos hacer ensayo de vacío, ensayo de rotor bloqueado, ensayo, bueno, vacío y de rotor en cortocircuito. Motor en cortocircuito se puede hacer, ¿no? Eh, bueno, vamos a dar lectura a esto de aquí. Más o menos qué consiste, ¿no? Hacer estos ensayos que son necesarios, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder obtener circuitos equivalentes un poco más exactos y hallar lo que son corrientes, potencias, voltajes en pérdidas que hay dentro del motor, ¿no? Eso en el laboratorio lo hacemos con nuestro variador.
tanto lo conectamos nuestro motor en estrella o en triángulo. Bueno, dice, el primer invasivo consiste en hacer funcionar el motor sin ninguna carga mecánica en el eje, es decir, la máquina trabaja a rotor libre. Se debe aplicar la tensión asignada al primario, midiendo la potencia absorbida y la corriente en vacío. Existe una gran diferencia entre este ensayo en el motor asincrónico y correspondiente al transformador. Observe que si la máquina pudiera funcionar en esta prueba a la velocidad de sincronismo, el deslizamiento sería igual a cero, lo que indicaría el circuito equivalente exacto de la figura 4.13a. O sea, este de aquí. Este de aquí. 13a. Donde nos quedamos, que resistencia, que la resistencia de la carga se hace infinita y en consecuencia I2 sería nula y resultaría un esquema similar indicado en la figura 3.21 para transformador. Bueno, depreciando las pérdidas en el cobre del primario, sin embargo, y como se ha explicado anteriormente, el motor asíncrono puede girar a la velocidad de sincronismo, ya que la corriente sería nula y no existiría ningún par electromagnético en el eje. En esta circunstancia lo que sucede realmente es que el motor en vacío gira a una velocidad muy cercana a la del campo giratorio, lo que indica desde el punto de vista del circuito que la resistencia RC tiene un valor muy elevado pero no infinito. Como no ejerce ningún par de carga en el eje, la potencia disipada en esta resistencia representa la pérdida de rozamiento y ventilación del motor. Como quiera, además que hay dos de pequeño valor debido a la alta impedancia de RC, se podrán despreciar las pérdidas en el cobre devanado del rotor dominado, pérdida en el cobre del estator en este ensayo, pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas. Se va a cumplir que en la extrapotencia de entrada, o bueno, sí, claro, a ver, espérense, peso cero, ¿qué se aquí? Nuestra potencia absorbida va a ser igual a nuestra potencia en el hierro o nuestra potencia mecánica más nuestra potencia en el cobre y el estator. O en este caso, pérdidas, no son potencias. Sí, pérdidas, bueno, potencia. Para determinar cada una de las pérdidas anteriores es preciso completar el ensayo invasivo con medidas adicionales. Pérdidas en el cobre del estator pueden calcularse si se mide previamente la resistencia R1 de cada una de las fases del estator. Para determinar pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas, es preciso alimentar el motor a una tensión variable, comenzando con un valor nominal o asignado, o algo superior reduciendo hasta un valor que puede tomarse entre 30 y 50% de. En este escalón la tensión se debe medir con valores de P sub 0 y sub 0 y V1, y a partir de ellos se deducen las pérdidas en cada etapa de acuerdo con la ecuación. Bueno, esto es la pérdida en el hierro más las pérdidas mecánicas, no es más que nada que la pérdida absorbida más menos nuestra potencia en el cobre del estator, que es igual a la potencia absorbida menos esto de MR, esta fórmula de aquí. En el ensayo de rotor bloqueado, eh,
Bueno, en este ensayo de cortocircuito rotor bloqueado dice: en este ensayo se realiza bloqueando el rotor impidiendo que gire, o sea, a una velocidad rotórica cero, por lo que nuestro deslizamiento será 1 y nuestra resistencia de carga será 0, lo que indica que el motor se comporta como un transformador con el secundario en cortocircuito. Al estator se le aplica una tensión creciente, partiendo de cero hasta que la corriente absorbida sea la asignada, midiendo a la vez la tensión aplicada y la potencia absorbida. La corriente en vacío y cero es entonces despreciable frente a la inducida, debido a la pequeña tensión necesaria, resultando un circuito equivalente que se obtiene al despreciar la rama paralela del esquema de la figura, y hacer RCL igual a cero, debido a que en estas condiciones el deslizamiento es la unidad de la medida efectuada para obtenerse en cortocircuito. Bueno, esto es nuestro coseno de nuestro fin cortocircuito, que no es más que nada la potencia de cortocircuito, M1 por nuestro voltaje en cortocircuito por nuestra corriente en corto. De aquí sale la revolada de resistencia y reactancia en cortocircuito. Bueno, este ejemplo no lo vimos, pero sería bueno verlo. Vamos a explicar este ejercicio. Dice: un motor trifásico conectado en estrella de 15 caballos de vapor, 380 volts y 50 Hz de 4 polos ha dado los siguientes resultados en unos ensayos en vacío y en corto. Tenemos voltaje, corriente y potencia para los dos. Y si la resistencia en cada fase del devanado primario es igual a 0,5 ohmios y las pérdidas mecánicas son 250 watts, calcular los parámetros del circuito equivalente del motor. Bueno, nos da el circuito equivalente en cortocircuito, que más que nada vemos las resistencias y las reactancias. Vemos la corriente corto, que es igual a nuestra corriente por fase. Primeramente nos piden las pérdidas mecánicas de 250 watts. Para las pérdidas en el cobre del estator va a ser igual a la corriente por nuestra resistencia en el devanado. Aquí tenemos la fórmula. Bueno, sale 13,5 watts. Entonces las pérdidas simplemente serían las 700 que tenemos por aquí, en abierto, claro, menos lo que nos salió, que es en el cobre del estator, menos las 250, que son las pérdidas mecánicas, dándonos una pérdida en el hierro de 436,50 watts. Y la fuerza, la FDP de la rama en paralelo al circuito equivalente al motor va a ser al coseno de nuestro phi en vacío, que no es más que nada nuestra potencia en el hierro, entre nuestra corriente por nuestro voltaje por la corriente. Dándonos 0,22, entonces sacamos el seno y 0,98. Dice: ya que la tensión simple aplicada en el ensayo ha sido aproximadamente 220, los valores de la corriente en el hierro y la corriente en el cobre, teniendo en cuenta esto, la 454 va a ser igual a 3 veces por el 0,22, que es nuestro coseno, y para el cobre 3 veces para el seno, coseno y seno. Y de aquí podemos deducir la resistencia en el hierro y en reactancias, que es simplemente dividir nuestro voltaje por la corriente.
Y también nos dice la tensión de cortocircuito por fase, igual al voltaje cortocircuito va a ser 100 entre raíz de 3, que eso nos da un voltaje, ¿cómo estamos? Un voltaje de 57,74. Entonces nuestro coseno de phi cortocircuito va a ser igual a 1200 watts por esta multiplicación de aquí, que nos queda 0,35, y también le sacamos en este caso el ángulo 0,94. Por tanto, los parámetros de la rama serie del circuito equivalente del motor, de acuerdo a coche, van a ser la suma de las resistencias y la suma de la reactancia. Bueno, aquí vemos nuestra potencia útil, que es igual a nuestra potencia mecánica interna menos nuestra potencia mecánica. Y bueno, aquí se muestran, acá miren, en la figura 4.18 se muestra en la parte superior el circuito equivalente exacto del motor y en la parte inferior un dibujo simplificado de la máquina. En cada caso se muestran con flecha las pérdidas que se producen en las diversas partes del motor. Es instructivo que el lector determine las potencias con el circuito equivalente y verifique claramente la situación de las mismas de la figura real. Obsérvese que en ambos casos que se obtiene una potencia útil de salida a partir de una potencia de entrada, claro. El rendimiento del motor vendrá expresado por el siguiente coeficiente, que es potencia de entrada entre potencia útil. Entre potencia útil es la suma de todos ellos. Ya, pero primero vamos a explicar esto de aquí. Aquí tenemos el circuito equivalente de un motor en el cual tenemos una potencia de entrada. Esa potencia de entrada no es la potencia final, es la potencia que sufre pérdidas en todo el sistema del motor antes de salir, antes de ser esa potencia utilizada como trabajo o como giro en este caso. Primero vemos que sufre las pérdidas en el estator, en el cobre del estator, que es nuestra resistencia 1, o sea, va a sufrir ahí una primera pérdida. Luego sufre pérdidas en el hierro, que va a estar dado por esto de aquí, nuestra resistencia. Luego de ello se transforma en, o sufre, en este caso, pérdidas ahora en el cobre, pero del rotor, por esto de aquí. Hasta ahí se va a convertir en potencia mecánica interna, pero también sufre pérdidas mecánicas por rozamiento y por ventilación, para finalmente obtener nuestra potencia útil final. Aquí tenemos pérdidas en el estator, pérdidas en el rotor, nuestra potencia que ingresa, también tiene potencia en el entrehierro, o sea que es lo que obtenemos luego de nuestra potencia de entrada a sufrir las primeras pérdidas. Esta es la potencia final que nosotros utilizamos. También antes de ser final, sufre mecánicas, pérdidas en el rotor, pérdidas en el estator y se convierte. Bueno, de una manera simplificada tendríamos esta relación. Potencia del cobre del rotor entre potencia mecánica interna es nuestro utilizamiento entre 1 menos nuestro utilizamiento. Y de otra forma, la potencia o la pérdida en el entrehierro. Nuestra potencia en el entrehierro no más que nada potencia mecánica interna más potencia en nuestro entrehierro, nuestra potencia en el cobre del rotor. Que potencia mecánica interna esto de aquí y el potencia del cobre el rotor. Listo. Aquí tenemos un ejemplo más pequeño que vamos a explicarlo también. Tenemos, dice, un motor de inducción trifásico de 6 polos, de 50 Hz, absorbe una potencia de 20 kilowatts cuando gira a 960 rpm. Dice que las pérdidas totales del estator son 0,5 kilowatts, 500 watts, y las de rozamiento y ventilación son 1 kilowatts. Pérdidas totales en el estator y pérdidas
de rozamiento y ventilación, quiero calcular el deslizamiento, las pérdidas en el cobre del rotor y el rendimiento. Aplicamos la fórmula de la velocidad de sincronismo del rotor, que tenemos frecuencia y tenemos número de polos. Sí, papi, te quiero mucho, mucho. 60 con la frecuencia por el número polo. Aquí creo que debería haber sido 6. Claro, debería haber sido 6. Sería 10 por 50. ¿Cuánto sería eso? Ah, la mitad. Tenemos, bueno, en consecuencia el deslizamiento va a ser nuestra velocidad rotórica menos la velocidad que nos dan a nosotros. 960 entre la... Bueno, hallamos el deslizamiento en porcentaje, ¿no? Que nos da 0,04, como veo ahí. 0,04%, 4%. Entonces, ¿no? Ahora eso es lo primero que nos piden a nosotros, que es nuestro deslizamiento. Pero también nos piden las pérdidas. La potencia que llega al rotor va a ser bueno, la resta de estos dos. La potencia 1, que nos dan 20 kilowatts. Y 0,5 en el 0,5 es en el estator. Ajá, porque esto es una pérdida, una potencia. Ya. Bueno, nos da 19,5 kilowatts. Resultando un valor de la pérdida de todo el rotor, de acuerdo a la siguiente ecuación. Va a ser nuestro deslizamiento por nuestra potencia en el entrehierro, claro, en el entrehierro, nos da 0,78 kilowatts. Entonces la potencia útil, bueno, esa es las pérdidas en el rotor. Ahora para nuestro rendimiento vamos a aplicar la fórmula de la potencia en el cobre, que es en el entrehierro menos en el cobre del rotor menos la mecánica. Que la mecánica nos dan aquí que es un kilovatio. Entonces esta resta nos da esta potencia y simplemente sería usarla en la división de lo que la útil entre lo que nosotros ingresamos. Útil entre lo que entra. Nos da una eficiencia de 88,6%. Bueno, por aquí también vi un tema. No puede ser. Bueno, por aquí. Aquí faltó hablar del par de interpretación que queda expresado de esta manera. No, por aquí no. Bueno, todos estos pasos son para más o menos explicar de dónde sale la forma, ¿no? Es una demostración. Bueno, voy a explicar esto de aquí.
Quiero explicar más o menos en qué consiste las conexiones, porque nosotros en nuestro laboratorio tenemos una parte de control y una parte de conexión. En este caso, la clase pasada nosotros conectamos o hicimos funcionar dos motores, pero comenzaremos con un motor eléctrico, ¿no? Este motor eléctrico se le conectó en estrella y en el control también de estrella. Algo similar a lo de aquí. Tenemos nuestras líneas en nuestro motor que se le conectan fuentes y también van para la parte de control. Estos de aquí son unos relés que nos indican a nosotros, miren aquí, eso es lo que le comentaba en la parte interna, cómo se conectan. Ah, claro, bueno, Gestionar tus clientes y tus ventas es fácil cuando estás empezando, pero a medida que tu negocio crece y tu equipo también, la situación puede resultar desafiante. Hoy vamos a ver las dos conexiones básicas en motores eléctricos trifásicos. Son las más utilizadas para voltajes de 220 y 440 voltios de corriente alterna trifásicos. Vamos a ver la que tenemos por acá arriba. bueno aquí Tenemos que utilizar nuestras láminas y empezar a unir las bobinas. En este caso, identificar que las bobinas identificar si está apto para uso o identificar que las bobinas estén balanceadas. Tenemos un video y se los vamos a dejar por acá para que vayan y vean cómo se mide y cómo se diagnostica. En este caso la unión. Esta conexión, que en este caso, esta conexión es, si no me equivoco, un triángulo. Lo que hace es, de manera interna lo conecta y saca tres líneas. Y por aquí sacle para la estrella. Los conecta en serie bueno, en los puntos 2 y saca tres líneas. Bueno, esto se ve mejor en la práctica, ¿no? En la práctica se ve mejor. Porque aquí, al momento de aplicar aquí, bueno, tendría que tener los objetos, ¿no? Y hacer las conexiones. De manera práctica, bueno, no es sencillo, pero se puede aprender, ¿no? Se puede llegar a conocer las conexiones. Bueno, él creo que está haciendo unos tres, o sea, las dos conexiones en el mismo motor y uno solo. Bueno, más complejo, ¿no? El arranque se denomina el proceso de puesta en marcha de una máquina eléctrica en un motor asíncrono. Para que esta operación pueda llevarse a cabo es preciso, como se ha demostrado en el pírafe, que el par de arranque sea superior al par resistente de la carga.
De esta forma se obtiene un momento de aceleración que obliga a girar el rotor a una velocidad cada vez más elevada, obteniendo un régimen permanente cuando se igualan pares de motor y resistente. El proceso de arranque va acompañado de un consumo elevado de corriente, lo que está justificado desde el punto de vista de circuito equivalente, ya que la resistencia de carga RC es nula en el instante inicial, debido a que el deslizamiento es la unidad, por lo que el motor ofrece una baja impedancia. Estando prácticamente cortocircuito, las normas de los diferentes países establecen máxima corriente de arranque permitida. Ya, pero es corriente. Dice, este motor de jalo de ardilla, bueno, aquí hace se hace en serie y saca línea. Este es una estrella. Entonces, bueno, aquí vemos una estrella y aquí vemos una estrella, pero con el motor. Salen las líneas. Pues estos son como computadores, ¿no? Ya con parte de control, ¿no? Ya que van a permitir que esté electrificado ya, o sea, ya no es necesario seguir machucándolo o tenerlo presionado, sino que machucas, manda señal, se cierra y se está electrificado. Como lo decía, es más práctico estos temas que nosotros tendríamos que estar en el laboratorio para realizar estas conexiones, ¿no? Pérdida de energía en flujo dinámico. Bueno, aquí ya aplica Fosores, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí hemos avanzado una gran parte de la explicación. Y bueno, sería cuestión de un video más para más que todo aprender las conexiones, ¿no? Y saber qué es lo que vamos a medir, cómo vamos a medir, con qué material vamos a usar
y obtener los valores y hacer los cálculos respectivos, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Gracias.